Llevamos más de 7 semanas de conflicto en Oriente Medio y Trump no deja de decir que queda poco. Incluso hemos tenido un alto al fuego, que veremos cuánto dura. Pero tanto alarmismo con el tema, ¿para qué? Si las reservas en Estados Unidos siguen más o menos igual, los precios en las gasolineras tampoco han subido tanto y parece ser que la crisis está bajo control. De los autores de Nunca pasa nada, vamos a hablar de por qué el precio del petróleo no afecta instantáneamente a los mercados y por qué Estados Unidos no tiene la posibilidad de terminar este conflicto rápidamente. Por qué los europeos estamos en las mismas que Sri Lanka o Filipinas y por qué a España esta crisis le podría salir relativamente bien. El petróleo como tal no existe, son líquidos de composición diferente, los cuales se denominan petróleo. Seguramente habéis escuchado de petróleo ligero y petróleo pesado. Esta parte es fundamental para entender el vídeo. El ligero se utiliza para producir gasolina, gas, plásticos y también de él sale diésel en menor proporción. Y el pesado, que es más complejo de tratar, con una refinería especializada, produce más diésel, sale asfalto, queroseno y muchísimos más derivados. Tanto del petróleo ligero como del pesado se pueden obtener prácticamente toda la gama de productos, todos los derivados que vengan del petróleo. La cuestión es el precio. Por ejemplo, obtener queroseno del petróleo ligero no es tan rentable como hacerlo del pesado, al igual que el diésel. Y tenemos el conflicto de Irán, donde según las cifras más optimistas hemos perdido 13 millones de barriles del mercado al día. Y yo creo que la realidad son unos 18 millones al día. Y este petróleo que se ha perdido es petróleo pesado. Ahora lo interesante, uno de los primeros países en sufrir fue Bangladesh, ya que ellos no tienen reservas de petróleo y a las pocas semanas del conflicto declararon un estado de alarma porque tenían déficit físico, no había a quien comprar. Y cuando no hay quien comprar, toca buscar opciones exóticas, las cuales son mucho más caras que el valor en bolsa. Y la semana que viene hablaré de por qué se diferencia tanto el valor en bolsa al precio real del petróleo. Luego va Tailandia, seguimos con Japón, Sri Lanka, India, Filipinas. Todos estos países están sufriendo un déficit físico, están limitando la gasolina que puede comprar un ciudadano, ya que el país como tal, las petroleras del país no tienen dónde comprar pues, petróleo a un precio razonable. Y cada semana que pasa del conflicto y el estrecho de Hormuz está cerrado, pues esta situación se agrava. Y este déficit en abril, ya en este mes, puede pasar a Estados Unidos y a Europa, porque los últimos barcos que venían de Oriente Medio han descargado. Una vez falte, pues el precio va a subir considerablemente más de lo que tenemos hoy en día. Toda economía depende muchísimo del diésel y no por el tipo de coches que usa este carburante, sino porque toda la industria usa diésel. Los camiones, los tractores, todo motor que sea industrial usa diésel. Por lo que nosotros cuando compramos un producto en una tienda o en un supermercado, siempre vamos a pagar esa parte de diésel que se ha usado tanto para producir como para transportar ese producto. ¿Y os acordáis del tipo de petróleo que abandonó Oriente Medio? El petróleo pesado y de consistencia media, el cual por lo general se produce diésel. Y justamente por eso, ya hoy, día 10 de abril, podemos ver un spread, una diferencia en el precio de 30 céntimos entre la gasolina y el diésel. Y ahora vamos con Estados Unidos. Trump y los medios de comunicación dicen que Estados Unidos produce una barbaridad de petróleo, de gasolina, y por eso para ellos el conflicto de Irán les viene bien, ya que el estrecho de Hormuz está cerrado, el petróleo está caro y ellos pues se forran. La realidad es bastante más compleja que eso. Vamos a desmontarlo. Primero decir que Trump es un showman. Es mucho más importante para él la grandeza, el triunfo, el verse bien, que la realidad, por ilógico que suene. Entonces tenemos a Estados Unidos que exporta y importa petróleo. Pero si ellos son unos grandes productores de petróleo, ¿para qué importan? Ya que producen lo suficiente. Pues la cuestión está en el tipo de petróleo, ya que Estados Unidos tiene un profit, les sobra petróleo ligero. Entonces ellos tienen gasolina de sobra para ponerle a sus coches, de eso no les va a faltar. Pero luego con el petróleo pesado llegan las complicaciones y es lo que les falta a Estados Unidos
y no pueden existir sin él. Y vuelve al diésel, ya que es el combustible principal que se usa en las industrias. Y al faltarles este petróleo pesado, ellos lo compensan importándolo de fuera, comprándoselo por lo general a Arabia Saudí, a Canadá, a China, Corea del Sur. Y ya que menciono el diésel, vamos a hablar de California, ya que petróleo es un bien físico y puede experimentar diferentes situaciones dependiendo de la región. En California, la última década al Partido Demócrata, sobre todo, le ha dado un brote de esquizo Greta Thunberg y han cerrado la gran mayoría de refinerías petroleras que tenían para combatir contra el petróleo y no contaminar tanto. Y para la sorpresa de los fanáticos ecologistas, la demanda de ese producto que generaban esas refinerías no desapareció y para cubrirla pues tocó importar de Corea del Sur y China, por lo general, ya que tanto China como Corea del Sur son grandes refinadoras mundiales. Y adivinar de dónde viene ese petróleo que refina China y Corea del Sur para Estados Unidos, California, pues justamente de Oriente Medio. China ya ha prohibido las exportaciones totalmente, así que de esa opción se pueden olvidar. Y Corea del Sur, hace una semana, han descargado el último tanquero para refinar el petróleo y ahora ya no van a tener que refinar y que vender. Y lo más lógico para ellos sería también prohibir las exportaciones para no sufrir un déficit físico ellos mismos. Y diréis, ¿no está en situación California de pedirle ayuda a Texas o a México para que les envíen petróleo? Pues con los problemas de infraestructura que sufre Estados Unidos, esto es bastante más caro y esta es la razón por la que California pues compra el petróleo a China y a Corea del Sur, ya que es más barato traerlo hasta allá. Y cada semana que pasa y tenemos ese déficit de petróleo pesado, el precio del diésel va a ir aumentando y ese spread, la diferencia entre la gasolina y el diésel, va a ir en aumento. Y podemos llegar a un momento donde veamos una diferencia de 20 o incluso 40 dólares por barril entre petróleo pesado y petróleo ligero. ¿Y Europa qué? Tras la crisis del 2022, donde hemos puesto a prueba la industria alemana, haciendo que parte de esta migre a China, porque los recursos, la energía son más baratas, la mano de obra es más barata y los impuestos son más bajos, ¿qué les podría hacer irse? Haciendo que parte de la industria alemana se vaya a China por no poder consumir los recursos naturales de Rusia en Alemania, así las empresas alemanas lo hicieran en China. ¿Qué sentido tiene eso? Pero bueno, las sanciones al final es lo que tienen. Y teníamos un colchón, podemos decir financiero, que ya hemos gastado. Es como un oso que antes de hibernar acumula mucho peso y durante la hibernación pues quema esa grasa y cuando termina el invierno el oso sale súper delgado y pues tiene que acumular otra vez peso. Pues así está Europa, delgada y lista para producir y acumular capital. El problema es que no ha dejado de hacer frío y sin embargo la temperatura está bajando aún más. Para la industria europea esta crisis es catastrófica. Si el conflicto dura mucho y hay una gran posibilidad de que lo haga, para la gran mayoría de las industrias europeas significaría la muerte. Y como no, una de mis citas favoritas es: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es mortal. Y una vez más, la muerte de la Europa, tal como la conocemos, demuestra la veracidad de esta frase. ¿Y por qué Estados Unidos no puede terminar rápido y bien? Para Irán este conflicto es existencial y aparte de eso es una oportunidad única, ya que ningún país de Oriente Medio se esperaba que Irán fuese a atacar a todos y por lo tanto no estaban preparados para que Irán les ataque, por lo que están causando bastante más daño del que nadie se pudiera imaginar. Le están echando un pulso que parece que le ganan a Estados Unidos. Y tras este conflicto, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes van a buscar alternativas al estrecho de Hormuz y van a buscar formas de asegurar su industria petrolera. Por ejemplo, como hacer un tubo hasta Egipto, un tubo hasta Israel, por donde transporten el petróleo y este tubo gastarse bastante dinero, pero enterrarlo bajo tierra para que no lo puedan explotar y así, entre otras cosas, buscar opciones para cubrirse de esos riesgos. Y si a Irán se le ocurriese o llegase la situación que dentro de una década, dentro de dos, volver al conflicto y volver a atacar a esos países, ya su potencial, ya su efecto no sería tan mayor,
no sería tan grande y Irán no tendría las opciones que tiene hoy en día. Y eso los iraníes lo saben muy bien. Saben que están en un momento único y tienen una oportunidad única. Y por eso la van a aprovechar todo lo que puedan. Esto lo digo en referencia a si el conflicto va a terminar mañana o pasado. Para los iraníes no sería nada rentable y ellos tienen las cartas, como dice Trump, en mano para poder jugar este juego. Y para España este conflicto no es tan catastrófico, ya que no hemos apoyado a Estados Unidos y por suerte hemos sido inteligentes, hemos mantenido la neutralidad, por lo que tenemos muchísimas más posibilidades que el resto de países europeos de obtener petróleo, de que nos lo vendan y llega hasta España y así nosotros lo podamos usar. Y bueno, por no ser tan fatalista, al final de este conflicto van a haber países que van a sacar ventajas y puede ser que en España, tras este conflicto, veamos que las normas medioambientales, las leyes que tenemos no son nada razonables y hay que tratar de fomentar un sistema donde podamos producir productos que puedan competir con otros países y que esas normas no nos molesten y no aumenten el precio tanto que hagan imposible esa competición. Puede que incluso lleguemos a reducciones significativas de impuestos. Hay grupos vulnerables como los pensionistas y los funcionarios que van a sufrir mucho, pero al final es lo que hay y es razonable que lo hagan si todos los ciudadanos empezamos a vivir mejor. Ya que si producir se hace barato y tenemos impuestos más bajos, currar para un ciudadano medio va a ser mucho más atractivo, por lo que vamos a producir más y si producimos más vamos a vivir todos mejor en general y sobre todo los que trabajan mucho. Y bueno, para China, Rusia, Brasil, Canadá, esta crisis es una ganga, ya que todos los mercados que pierda la Unión Europea y Estados Unidos se los van a quedar estos países y los mercados los vamos a perder porque es que la industria va a morir, no va a ser posible mantenerlo, ya que va a quebrar por el precio del petróleo. Y esto puede ser una buena razón para ver empresas de estos países que cumplan los criterios de old money y paguen buenos dividendos para protegerse de esta situación. Por hoy esto es todo y nos vemos la semana que viene.